Bienvenidos a Imaginarios de Paz en La Voz Docente, una serie que nace en el marco de la beca de investigación de audiencias e imaginarios sociales sobre cultura de paz del Programa Nacional de Estímulos 2025. Este es un espacio de conversación y encuentro que hace parte del proyecto El rol de los docentes en la construcción de cultura de paz en Antioquia. Un espacio para escuchar las experiencias, imaginarios, reflexiones y sueños de quienes desde las aulas siembran paz todos los días. Y en este episodio nos encontramos con el maestro Alexander Echeverri, docente del departamento de Antioquia. Maestro Alex, bienvenido. Profe, cuéntenos desde su perspectiva qué significa la paz en el contexto educativo y social de Antioquia. Primero que todo, muchas gracias, Edwin, por invitarme. Y en respuesta a esa pregunta, yo considero que la paz no es solamente la ausencia de armas, sí, la ausencia de conflicto, sino también como esos medios, esas herramientas para solucionar ciertos conflictos, ciertas diferencias, y al interior de la escuela, como la posibilidad de respetar la interacción entre todos, entre unos con otros, entre los chicos con la naturaleza y así. Profe, hablemos un poco sobre el papel que usted cree que tiene la escuela, que tiene el docente para transformar realidades marcadas por la violencia, como en el caso de Antioquia. ¿Usted cree, profe, que los docentes tienen la posibilidad de aportar a transformar esos imaginarios de violencia que hay en la población todavía, poblaciones que han sido marcadas por el conflicto, por el desplazamiento forzado, por el reclutamiento de menores, masacres, secuestros y bueno, toda esta historia que ha sido tan fuerte para los niños y jóvenes de Antioquia y para todos? Bueno, yo considero que la única institución pública que puede estar más de 5 o 6 horas con los niños es la escuela. En ese mismo orden de ideas, considero que la escuela es la primera y única herramienta que es capaz de transformar situaciones de violencia. Al estar los niños en un lugar bajo unas condiciones controladas, se podría hablar de que si tenemos un objetivo, un buen norte, podríamos ayudar a que los niños cambien todo ese panorama de lo que consideramos violencia, que la violencia no es solamente pues la ausencia de armas o tiros, en fin, golpes, regaños y demás. Considero entonces que como escuela la gran oportunidad está en mostrarle una realidad distinta a los chicos. Tenemos chicos que llegan sin alimentos, sin desayuno, pero llegan ávidos de conocimiento, llegan a interactuar con los otros, llegan a buscar una salida a esa crisis existencial que hay en la primera infancia de quién soy, qué voy a hacer y cómo tengo que actuar. Considero que la oportunidad más grande está en la escuela, y como órgano institutor sería ese primer escenario donde los chicos podrían mejorar las condiciones de vida, si sabemos guiar, por supuesto. Profe, cuéntenos un poco sobre el acto pedagógico como tal, desde las clases, algunas actividades o procesos a través de los cuales desde sus clases se aporta a la construcción de cultura de paz. Bueno, yo considero que las clases que yo dicto son como analogías, ¿sí? Yo vengo estructurando mi pensamiento desde una pedagogía que se llama la EPE, Enseñanza de la Ecología del Patio de la Escuela. He visto que los chicos adolecen mucho de sentido común por el hecho de que estamos muy desconectados de la naturaleza. Propendemos desde la Escuela del Territorio, desde Esta Vuelta no es un cuento, que son proyectos macro de la escuela, por enseñar a los niños el respeto por la coexistencia. Y entonces podría decir que muchos de los elementos que manejamos allí se conectan con todo lo de la pedagogía de la paz, porque a los chicos les toca empezar a mirar la interacción entre un insecto con otro, por ejemplo una araña con una mosca, y hay una relación de necesidad pero también de violencia,
pero que esa relación quizá no se pueda ver reflejada dentro de la humanidad porque va a haber unas consecuencias distintas, que el sentido común nos obliga a mirar eso como una acción natural, pero que lo que nosotros vivimos tiene que ser marcado por otras condiciones. Considero que desde la EPE hemos trabajado en ese aspecto. Y el solo hecho de que un niño respete una especie menor, llamémoslo así, aunque eso no debería pasar, pero que respete, por ejemplo, un insecto, una lombriz, una hormiga, que sean capaces de decir desde la misma escuela que cayó un pajarito de uno de los salones y el lugar seguro para el pajarito es llevarlo a la huerta. Considero que eso es un acto de paz. Entonces, podríamos decir que la escuela está tendiendo hacia ese gran sueño. De alguna manera el conflicto armado en Colombia, la violencia, también ha sido una violencia hacia la naturaleza, hacia la misma fauna, la flora, hacia los ríos. Ha habido una violencia no solamente humana, sino una violencia hacia la naturaleza. Yo considero que eso tiene una doble connotación, es un doble contraste. Por ejemplo, el conflicto armado ha hecho que muchos de los lugares que tenemos dentro del territorio, que son poco explorados y que tienen historia, se hayan conservado, ¿sí? Pasó con el Chiribiquete, pasó en el Amazonas en ciertos sectores, ha pasado con parte de ciertos cinturones ambientales, como sucedía por ejemplo en el Urabá, Frontino y toda esa zona. Estuvo protegida básicamente porque la gente no podía acceder a esos lugares, entonces se conservó la naturaleza. Pero sí, nosotros generamos cierta violencia en el sentido de que todo lo que para nosotros es residuo va a contaminar, sin tener en cuenta que lo que hacemos en determinados lugares se convierte en consecuencia en otros, en una consecuencia indirecta. Me explico. Lo que contaminamos, por ejemplo, acá en nuestro municipio, en Támesis, va a desfavorecer o va a afectar municipios como La Pintada, partes de nuestro propio municipio, y creo que sí, que de pronto el mismo desconocimiento de la historia natural obliga a que eso pase. Pensamos que somos como la raza dominante y que tenemos poder sobre todas las cosas, sin pensar que hay consecuencias sobre animales, sobre nuestra propia vida. No entendemos todavía, aún en esta época, no entendemos que lo que se haga en la parte alta de la montaña repercute en la parte baja. Si contaminamos o acabamos con la montaña en la parte alta, entonces no van a haber procesos de fertilidad en la parte baja, por ende no vamos a poder comer. Y es una situación de violencia indirecta, ¿sí? Cómo nosotros mismos estamos afectándonos para el futuro y para el futuro de nuestros hijos. Profe, amplíenos un poco sobre esa pedagogía, esta metodología, sobre el patio de la escuela, lo que nos estaba mencionando, en qué consiste, cómo se aborda. Bueno, ese es un ejercicio pedagógico diseñado básicamente para el Cono Sur. Consideraría que es una pedagogía rebelde, porque va en contra de muchos conceptos y preconceptos europeos, que escuelas tradicionales, escuelas nuevas, en fin. De colonial, de alguna manera. Total, sí, que todavía se usa, a pesar de que ya estamos en otra época totalmente distinta, en otro contexto distinto, con chicos con realidades diferentes y una sociedad totalmente cambiante. Pienso que la EP, la EP es un ejercicio pedagógico creado para el Cono Sur, repito, en donde a través de ciclos de indagación, los ciclos de indagación son como la síntesis del método científico. La síntesis del método científico para llevarle a los niños, es decir, cómo puedo investigar y cómo puedo conocer una realidad a través de la observación. Cualquier rincón de la escuela es un laboratorio, llamémoslo así. Cualquier rincón de la escuela, desde la esquina donde hay una telaraña, una mata que se está secando, y todo eso es motivo de investigación para los chicos. Son tan observadores. Hoy, por ejemplo, una historia chévere, un niño que se llama Aaron preguntaba que por qué cuando se está cocinando un huevo la yema se pone blanca. Pucha, me dice, pues este niño, ¿qué pregunta es? Y el solo hecho de que ya puedan observar es motivo para nosotros de felicidad. Los ciclos de indagación pueden durar 3 horas, 5 horas, una semana, un mes, y se dirigen básicamente a las necesidades de los chicos. Hace poco estuvimos consultando, o averiguando más bien, que si eran más, qué les gustaba comer a las hormigas. Tenemos varios hormigueros en la escuela,
en la cancha de fútbol. Entonces descubrimos los hormigueros porque un niño cayó en ellos, lo picaron, después vimos que otro cayó en otro, lo picaron. Entonces estábamos haciendo una comparación de cómo varía la comida que prefieren unas hormigas con relación a otras. Y pareciera ser algo tonto, pero todo lo que implica ese ejercicio de investigación hace que los niños puedan integrar todos sus aprendizajes en función de una tarea que puede convertirse en un pretexto. Para nosotros también la huerta es un pretexto, ahí hacemos investigación. Ellos pueden integrar la matemática desde la elaboración, por ejemplo, de gráficos de abundancia, de cálculos, esquemas, tablas, realizar datos, pueden trabajar educación física con el solo hecho de moverse, de seguir una rutina, en fin, de cargar herramientas, instrumentos para investigar. Pueden, por ejemplo, utilizar el castellano o la lengua materna en este caso, describiendo lo que hacen. Y es un ejercicio que al final de las clases, cuando hacemos los congresos científicos, muestra unos resultados totalmente distintos. Uno no se alcanza a imaginar, o sea, uno trata de adelantarse a lo que va a ser la respuesta de los chicos en un congreso científico, pero nunca le atina, porque la mente de nosotros es totalmente distinta. Está fragmentada diciendo que el castellano está por aquí, sociales por aquí, religión por acá, mientras que un niño tiene la capacidad de fragmentar el conocimiento y manejarlo de una sola manera. Y de alguna manera esa capacidad de observación, esa curiosidad, ese asombro, esa capacidad de preguntar, pues aporta a la educación para la paz. Profe Alex, pasando al tema de los medios de comunicación, ¿qué diferencia percibe usted entre los medios masivos de comunicación y los medios comunitarios, alternativos, independientes, y en la manera como informan sobre el conflicto, sobre la realidad del país, sobre la paz? Y de alguna manera esos medios han tenido alguna influencia en usted como docente. Bueno, los medios de comunicación masivos tienen como apellido intereses, ¿sí? Intereses particulares, intereses de un colectivo, de una minoría, de una mayoría, en fin, pero tienen intereses. Los medios de comunicación alternativos tienen menos sesgo, tienen mucha más verdad, y considero que esos medios, en la medida en que manifiesten una verdad, son menos violentos, ¿sí? La verdad es mucho menos violenta que un interés, porque el interés sesga, y cuando usted empieza desde el pensamiento a decir, ¿sí será verdad? ¿Será que esto sí es por este lado? Se está violentando usted mismo, porque choca contra lo que puede considerarse una convicción. Y mientras que un medio alternativo, que lo que está transmitiendo, realmente transmitiendo, está tratando de decirle a usted, esto es lo que se ve y esto es lo que usted debe percibir, distinto a los medios de comunicación. Ahora, la escuela, ¿cómo podría convertirse en un ejercicio chévere relacionado con los medios? Podría convertirse como en esa, oiga la redundancia, esa escuela o en ese aprendizaje para discernir sobre los medios, sobre cuáles son verdad, cuáles debemos seguir, cuáles no. Darle desde las mismas clases, por ejemplo, el apoyo sobre la crítica, para que los chicos puedan definir qué quieren escuchar y qué no, qué debería ser bueno y qué no, y no simplemente convertirnos como en esos pasadores de pantalla. Creo que hay una oportunidad ahí. Y para terminar, ¿qué tipo de medios consume usted como ciudadano, como docente? ¿A través de qué medios se informa? No sé, de prensa, radio, televisión, redes. Y de alguna manera esos medios influyen en usted, en su forma de entender el mundo, de entender el país, la realidad, y en su manera de enseñar. ¿Hay alguna influencia que los medios tengan en el maestro que es Alexandre? Pues ahí sí, yo creo que me convertí en una persona egoísta, ¿sí? Yo utilizo medios, pero los selecciono. O sea, yo no veo televisión, no tengo televisión. Veo de vez en cuando películas, pero para informarme utilizo casi siempre los mismos medios, los que considero que tienen verdad. Estoy en simplemente unos cuantos grupos, de ahí no me salgo, entonces me vuelvo como egoísta frente a lo que están mostrando de pronto otras personas. Quizá es como una visión menos pulida o como más sectorial, ¿sí? Escucho solamente lo que veo. Ve lo que quiero ver, Me explico un poquito más. Tengo algunos grupos en los que me gusta lo que se publica y de ahí no me salgo, ¿sí? De ahí no me salgo.
porque considero que cambiar de medio simplemente por moda o porque apareció por ahí sería como prostituir el pensamiento. Es una cosa, espero no sea muy vulgar acá, pero prostituir el pensamiento. Tengo tal convicción hacia eso, me dijo. ¿Qué tipo de medios utilizo aparte del WhatsApp y los grupos de WhatsApp? El Instagram, pero selecciono lo que quiero ver, no más, eso es. Y a nivel municipal, bueno, veo el canal, sí, lo veo de vez en cuando, pero por internet. Veo también algunos canales regionales y me gusta mucho el DW. Es una cosa que le amplía a uno la visión total y ojalá todos los chicos pudieran en algún momento en una clase sentarse y decir, bueno, vamos a hablar sobre noticias, pero de esta forma, como la DW. Muchas gracias al maestro Alexander Echeverry y muchas gracias por acompañarnos en Imaginarios de Paz en La Voz Docente. Hasta pronto.